Bien, chicos, pues entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿vale? Les comento prácticamente que nuestra clase, ¿sí? Del día de hoy es un módulo prácticamente titulado, ¿sí? Representaciones simbólicas y algoritmos. Es el módulo 3. Les comento rápidamente, este módulo, aunque tiene un nombre medio raro, ¿sí? Es un módulo que realmente va a abarcar el tema tanto de aritmética como de álgebra. Realmente el tema es aritmética como una introducción al álgebra, para que tengan bien presente qué es lo que vamos a ver. Y bueno, ¿sale? Lo primero, chicos, es, ¿sí? Les acabo de decir que este curso es aritmética con introducción al álgebra. Vamos a ver dos pequeños bloques, un bloque exclusivamente para aritmética y otro bloque exclusivamente para álgebra, ¿sí? Y bueno, la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué es la aritmética? ¿Sí? Bueno, pues resulta, chicos, que la aritmética es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar los números, ¿sí? Todos los tipos de números que existen en matemáticas y las operaciones básicas que se pueden realizar entre ellos. Estamos hablando de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Cabe destacar, chicos, que estas 4 operaciones también se les conoce con el nombre de operaciones fundamentales en matemáticas, ¿sí? La suma, que también se le conoce con el nombre de adición, ¿sí? Adición, no adicción, adición. La resta, que tiene como otros nombres, ¿sí? O como sinónimos, las operaciones de sustracción o diferencia. La multiplicación, que también se le conoce con el nombre de producto. La división, que también se le conoce con el nombre de cociente. Y de manera más general, ¿sí? El cálculo numérico de la aritmética incluye dos operaciones avanzadas, ¿sí? Aparte de las operaciones básicas que ya mencionamos. La aritmética prácticamente también estudia el cálculo de potencias, que es una operación llamada potenciación, y la extracción de raíces, que es una operación llamada radicación. En conclusión, ¿qué es la aritmética? La aritmética es una rama de las matemáticas que va a estudiar todos los conjuntos numéricos que existen en matemáticas, es decir, todos los tipos de números que existen y nos va a enseñar a cómo sumarlos, cómo restarlos, cómo multiplicarlos y cómo dividirlos. Y una vez que dominemos esa parte, nos va a enseñar prácticamente nuevas operaciones como es la potenciación y la radicación. Vamos a continuar. En su debido momento vamos a definir lo que es prácticamente el álgebra. Yo creo que una de las principales preguntas que nos debemos de hacer nosotros es, bueno, ¿y para qué sirve la aritmética? ¿Sí? Las principales aplicaciones de la aritmética las vemos todos los días en la vida cotidiana, chicos, ¿sí? Existen muchas formas en las cuales podemos aplicar la aritmética. Si recuerdan, según la definición que acabo de dar, nos decía que prácticamente la aritmética es la rama de la matemática que estudia los diferentes números y que nos enseña cómo sumar, restar, multiplicar y dividir esos números. Nosotros diariamente estamos trabajando con aritmética. Por ejemplo, cuando vas a hacer compras, la aritmética la utilizas en muchos momentos. Desde el momento en que sumas el precio de cada producto que adquieres para ver si te va a alcanzar el dinero que tienes, al momento en que aplicas un descuento, una promoción o un rebaja al producto, cuando valoras qué marca es más barata y cuando calculas, desde luego, el vuelto que te tiene que regresar la cajera después de que le pagas con un billete un poco grande. Las aplicaciones de la aritmética en la vida cotidiana también las puedes ver presentes al compartir. Yo creo que cuando uno comparte, ¿sí? Cuando tienes que repartir algo entre un grupo de familiares o de amigos, ¿sí? Ya sea cualquier cosa, comidas, bebidas, dinero, etcétera, canicas, ¿no? Siempre intentamos ser equitativos. Y el ser equitativos significa dar a cada uno de los miembros de ese grupo una cantidad igual.
o en otras palabras, dar una cantidad justa. Y en ese momento nosotros aplicamos prácticamente una operación fundamental que es la división. Dividir un todo entre las partes de un grupo que lo conforman. Además, no solo entra la división. En el momento en el que nosotros empezamos a dividir un todo en diferentes partes, ¿verdad? Que éstas sean partes iguales, estamos introduciendo el concepto de fracción, ¿sí? Yo creo que una de las aplicaciones inmediatas de la aritmética en la vida cotidiana prácticamente sería precisamente cuando inviertes un dinero, ¿sí? O cuando quieres hacer una conversión de los pesos mexicanos a alguna moneda extranjera, ¿sí? De hecho, para saber el valor de la moneda extranjera, como el dólar, aplicamos una operación sencilla aritmética que nos da esa respuesta. Si alguno de ustedes recuerda, pues prácticamente a esta operación sencilla se le conoce con el nombre de regla de tres simple. Pero lo más importante de esto es que la regla de tres simples involucra dos operaciones fundamentales de la aritmética. Involucra la multiplicación y la división, ¿vale? Las aplicaciones de la aritmética, desde luego, están en situaciones del entorno, como podrían ser en una cafetería. Supongamos que un grupo de 4 amigos han decidido comprar entre todos un paquete que contiene 48 galletas y que cuesta 20 pesos, ¿sí? Desde el momento en que nos hacemos la pregunta, ¿cuánto tiene que aportar cada uno? ¿Sí? Ya estamos incluyendo la operación división. La respuesta no es muy complicada. El paquete cuesta 20 pesos. Tu grupo es de 4 amigos. Si divides el dinero, que son los 20 pesos, entre de 4, vas a obtener cuánto tiene que aportar cada uno, pues precisamente. Entonces, 20 entre de 4 nos da un total de 5 pesos. Además, también nos preguntan cuántas galletas le va a tocar a cada uno. De nuevo, estaríamos haciendo referencia, ¿verdad?, a una operación básica que es la operación de división, ¿sí? ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, agarramos las 48 galletas y las dividimos entre 4 amigos. 48 entre de 4 nos da un total de 12. Por lo tanto, cada amigo le va a tocar 12 galletas. Otro ejemplo en donde se aplica, por ejemplo, la aritmética y que son situaciones del entorno es en un centro comercial. Supongamos que vas a comprar una tablet en Bodega Aurrera, pero tú sabes que esta tablet cuenta con un descuento del 35%. Si cada una de las tablets cuesta un total de 13,500 pesos, ¿cuánto tendré que pagar? De la misma forma, ¿sí? Esto es una regla de tres simple y en algún momento la vamos a aprender a realizar. Y de nuevo, vuelvo a comentar algo muy importante. Para realizar una regla de tres simple, tú necesitas de ciertas operaciones fundamentales, que en este caso es la multiplicación y la división. Por lo tanto, automáticamente sería una aplicación inmediata de la aritmética. Otra situación dentro del entorno en donde se aplica prácticamente la aritmética podría ser en una tienda de regalos, ¿sí? Supongamos que Manuel y Carlos le compraron un regalo a una amiga. Si Manuel aportó 2/5 partes del dinero y Carlos dio $30, ¿cuánto dinero dio cada uno? Como pueden observar, este es un problema un poquito más sofisticado. Y de hecho, este problema tiene que ver, pues, precisamente con operaciones de fracciones, ¿vale? Y como pueden observar, desde el momento en que se plantea este problema, rápidamente nos damos cuenta que tenemos que realizar ciertas operaciones, ¿verdad? Eh, matemáticas. Y por tanto, estaría presente la aritmética en esas situaciones.
Y resulta, chicos, que día a día nos enfrentamos, pues precisamente, a problemas que tienen un grado de dificultad sumamente fuerte. Como pueden observar, aquí planteo un problema que a simple vista se puede considerar que es un problema muy fácil. Sin embargo, resolverlo requiere una cierta cantidad de tiempo considerable. Nos dice lo siguiente, vamos a darle lectura al problema. El problema me dice, la quinta parte de los cuadros de una galería están en la planta baja. La quinta parte, o sea, un quinto de los cuadros de una galería están en la planta baja. Además, las tres octavas partes del resto en el primer piso y los 75 cuadros restantes en el segundo piso. Nos preguntan, ¿cuántos cuadros hay en la galería? Este problema, así como lo pueden observar, requiere prácticamente de un conocimiento amplio de fracciones. En su debido momento vamos a resolverlo. Como pueden observar, en estos ejemplos acabé de mencionar una serie de situaciones que ocurren en la vida cotidiana en donde se necesita de la aritmética. Es decir, donde se necesita realizar cálculos matemáticos con los números que nosotros conocemos, ¿sí? Ahora bien, si recuerdan, chicos, la definición nos decía lo siguiente. Nos decía, la aritmética es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar los conjuntos numéricos, ojo con la palabra, conjuntos numéricos, y también estudia las 4 operaciones fundamentales, así como algunas operaciones avanzadas que se pueden realizar entre ellos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a conocer los diferentes conjuntos numéricos en aritmética. Sin embargo, ¿qué es un conjunto? Antes de presentar los conjuntos numéricos que se utilizan, pues precisamente en aritmética, voy a definir lo que es un conjunto en general. Y bueno, el primer concepto es el siguiente. Tenemos la definición y nos dice, ¿qué es un conjunto? Bueno, un conjunto es una colección de objetos llamados elementos que comparten entre sí características o propiedades semejantes, ¿sí? La estructura general de un conjunto es lo siguiente, chicos, ¿sí? Entonces, ojo, un conjunto es una colección de objetos. Estos objetos que conforman el conjunto son llamados elementos y comparten entre sí ciertas características o propiedades semejantes. La estructura general de un conjunto, chicos, es la siguiente. Normalmente los conjuntos se denotan con letras mayúsculas del alfabeto. En este caso yo estoy utilizando la letra mayúscula A, pero podrían utilizar la letra mayúscula B, C, D, O, P, Q, R, S, K, lo que sea, ¿sí? Otra característica importante, pues precisamente de los conjuntos, es que cuando ya le das el nombre a tu conjunto, yo aquí estoy diciendo que tengo un conjunto llamado A mayúscula, ¿sí? Colocas un signo igual y abres llaves y cierras. Observen, abres llaves y cierras, ¿sí? Y lo que sucede es prácticamente lo siguiente. Dentro de esas llaves, tú escribes los elementos. El objeto 1, pero lo separas con coma del objeto 2, lo separas con coma del objeto 3, lo separas con coma del objeto 4,
lo separas con coma del objeto 5, lo separas con coma, así sucesivamente. Quiere decir que hay más objetos ahí adentro, lo separas con coma el objeto n, ¿sí? Entonces, primera observación, todos los conjuntos se van a representar con las letras mayúsculas del alfabeto, ¿sí? Como en este caso que estoy llamando al conjunto A mayúscula, ¿sí? 2. Los elementos de un conjunto se agrupan dentro de llaves. Aquí está. Y los elementos se separan por comas, ¿no? Que es lo que observamos prácticamente en todos y cada uno de nuestros elementos, ¿sale? Y 3. El número de elementos de un conjunto se llama cardinalidad. O sea, prácticamente si tú tienes un conjunto, ¿sí? Y cuentas cuántos elementos tiene un conjunto, el número de elementos que tiene un conjunto, nosotros le vamos a llamar cardinalidad, ¿sale? Y bueno, para entender un poquito más el concepto de conjunto, quiero que observen que en pantalla estoy presentando pues algunos ejemplos diversos, ¿sí? De conjunto, ¿no? Vamos paso por paso. Quiero que observen el primer ejemplo. En el primer ejemplo tengo un conjunto llamado C mayúscula, ¿sí? Ojo que lo estoy representando con letras mayúsculas, ¿sí? Entonces, en el primer ejemplo, tengo un conjunto, ¿sí? Voy a hacer esto un poquito más grande, ahí está. Tengo un conjunto llamado C mayúscula. Observen cómo coloco el igual después de la letra o del nombre. Y entre llaves, ¿sí? Entre llaves, escribo prácticamente los elementos que conforman este conjunto. Observen que el conjunto C prácticamente tiene como elementos al color azul, ojo, separa coma, siguiente elemento, color amarillo, coma, siguiente elemento, color rojo, ¿sí? Quiero que observen que si prestamos atención, este conjunto C está formado únicamente por estos tres elementos, azul, amarillo y rojo. Quiero que observen que prácticamente el conjunto C que tengo acá es el conjunto de los colores primarios tradicionales, ¿sí? Ahora, también quiero que observen que el conjunto C está formado por tres elementos, ¿sí? Este conjunto C está formado por tres elementos, el color azul, el color amarillo y el color rojo. Y dijimos que el número de elementos que constituyen un conjunto, ¿sí? Se les denomina prácticamente como cardinalidad. Por lo tanto, yo puedo concluir que el conjunto C, ¿sí? Que el conjunto C prácticamente, ¿verdad? Tiene cardinalidad 3. ¿Por qué? Porque los elementos que conforman este conjunto solo son tres y son el color azul, amarillo y rojo. ¿Sale? Muy bien. Como segundo ejemplo, quiero que observen un conjunto numérico muy interesante. Y este conjunto, chicos, se les conoce con el nombre de conjunto de números naturales. Resulta, chicos, que el conjunto de números naturales, que se denota por esa letra especial que están viendo en pantalla, está formado prácticamente, ¿sí? Está formado por los números enteros positivos. Es decir, este conjunto N está formado por los números enteros únicamente. El número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5.
El número 6, el número 7, el número 8, el número 9 y el número 10. ¿Sí? Observen que después del número 10 tengo una coma y tengo puntos suspensivos. ¿Qué significa eso? Significa que el conjunto n es infinito, es decir, tiene más elementos dentro. Y es que es lógico, porque si estoy diciendo que el conjunto de los números naturales está formado por puros números enteros positivos, pues lógicamente hay infinitos números positivos, ¿no? Después del 10, ¿quién sigue? El 11, el 12, el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Terminas con los cientos, te vas con los miles, te vas con los millones, los billones, los trillones. O sea, este conjunto se dice que es un conjunto infinito. Y como tiene muchos elementos que no los vas a acabar nunca, nosotros decimos que el conjunto de los números naturales tiene cardinalidad finita. ¿Sí? Cardinalidad, perdón, infinita. Infinita. ¿Por qué? Porque este conjunto tiene infinitos elementos. ¿Cómo sabes que el conjunto tiene infinitos elementos? Por los puntos suspensivos. Es muy característico colocar puntos suspensivos cuando quieres indicar que un conjunto es infinito. Por otra parte, vuelvo a repetir, como el conjunto C mayúscula solo estaba formado por 3 elementos, azul, amarillo y rojo, se dice que el conjunto tiene cardinalidad 3. Y como se pueden contar los elementos, nosotros decimos que ese conjunto tiene cardinalidad finita. Finita. ¿Sale? Como ejemplo número 3, quiero que observe que tenemos otro conjunto F, y ese conjunto F prácticamente, que está en letras mayúsculas, porque así debe de estar, está formado prácticamente por nombres de frutas. Tiene a la fresa, ojo, coma, papaya, coma, kiwi, así sucesivamente hasta llegar a uva, coma, sandía, ¿sí? Quiero que observen prácticamente que es un conjunto, ¿verdad? Porque es una colección de objetos, que en este caso son frutas. Y quiero que si prestan atención y cuentan todos los elementos, ¿verdad? Que tiene este conjunto, ¿sale? Nos da un total prácticamente de 11 elementos, ¿vale? O sea, tenemos un total de 11 elementos. Por lo tanto, como puedo contar los elementos del conjunto F, yo concluyo que el conjunto F tiene cardinalidad finita, ¿sí? Vuelvo a repetir, ¿qué es la cardinalidad de un conjunto? Es el número de elementos que tiene el conjunto, ¿sí? Este también es un conjunto finito, ¿sale? Por otra parte, quiero que observe que en el ejemplo número 4 tenemos un conjunto que, al igual que el conjunto de los números naturales que están aquí arriba, tiene una forma específica. Es una Z con letra caligráfica y que tiene prácticamente un superíndice que es menos, ¿sí? Resulta que ese es el conjunto de los números enteros negativos, es decir, todos los números que están en el conjunto de los números naturales, pero que tienen un signo menos. Aquí está. En este conjunto tenemos todos los números enteros negativos. Tenemos al menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, etcétera. Ahí dentro está el número menos 3.525, menos prácticamente 1.000.000 o menos 75.759, ¿no? O sea, es cualquier número entero negativo con signo menos afuera, ¿sale? Y se le conoce con el nombre del conjunto de los números enteros negativos. Por otra parte, quiero que observe que este conjunto, ¿verdad?, es infinito, nunca acaba, porque los números son infinitos y por lo tanto los negativos también son infinitos.
Observen de nuevo lo que les comenté hace un momento, ¿sí? Cuando después del último número tenemos coma y puntos suspensivos, quiere decir automáticamente que el conjunto es infinito. Es decir, nunca terminarías de contar todos los elementos que están dentro del conjunto. En otras palabras, ¿verdad? Podríamos concluir, pues, que ese conjunto es infinito, ¿sí? Y bueno, ya que decíamos prácticamente que el conjunto de operaciones fundamentales, ¿verdad? Que es la suma, la resta, la multiplicación y la división, es el foco central, ¿no? De la aritmética. Entonces, ahí en el ejemplo 5 quiero que observen que tengo, ¿verdad? Un conjunto llamado O mayúscula. Este conjunto llamado O mayúscula tiene como elementos al signo de más o de suma, al signo de menos, que es prácticamente adición o sustracción, al signo por, que también se le conoce con el nombre de producto, y al signo entre, que se le conoce con el nombre de cociente también, ¿sí? Entonces, observen, este conjunto, ¿verdad? Tiene únicamente 4 elementos. Por lo tanto, yo concluyo que este conjunto, ¿verdad? Tiene cardinalidad finita. ¿Por qué? Pues porque puedo contar todos y cada uno de los elementos de ese conjunto, ¿sí? Por otra parte, quiero que observe el conjunto número n. El conjunto número n es un conjunto que está formado prácticamente por nombres, ¿sí? De personas, ¿no? Ese conjunto está formado por el nombre de Luis, por el nombre de Juan, por el nombre de Karina, Nazaret y Rosa, ¿sí? Y prácticamente se refiere al conjunto llamado n mayúscula, que incluye prácticamente a esos 5 nombres. Quiero que se den cuenta, ¿sí? Que el conjunto n mayúscula, ¿sí? Contiene únicamente 5 nombres. Por lo tanto, el conjunto n mayúscula está formado por 4 elementos, ¿sí? Como puedo contar los elementos del conjunto, yo concluyo que es un conjunto, ¿no? O sea, n mayúscula es un conjunto con cardinalidad finita. Y por último, quiero que observen un nuevo conjunto, que es el conjunto P mayúscula. Este conjunto P mayúscula quiero que observen que prácticamente está formado por parejas con... No, ahí la tengo. ¿Sí? Ya ni comí. Quiero que observen que estas parejas coordenadas, ¿verdad? Son puntos que se pueden dibujar prácticamente en el plano cartesiano, ¿sale? Son puntos el 2,4, el 0,2, el 2,7 y el 10, menos. ¿Sí? Entonces, es un conjunto P formado prácticamente por 4 puntos del plano cartesiano, ¿sí? Y bueno, tiene cardinalidad finita. ¿Por qué? Porque puedo contar todos los elementos del conjunto y bueno, ya tenemos esa parte. ¿Qué más? Entonces, con esto quiero que observen que nos podemos dar cuenta que un conjunto puede ser una colección de cualquier elemento. Fíjense que un conjunto puede ser una colección de colores, de números, de nombres de frutas, de operaciones, de nombres de personas o de parejas coordenadas, ¿vale? Entonces ahí tenemos esa parte. Bien, ahora vamos a hacer algunas observaciones sobre los conjuntos, que es muy importante y que deben de tener presente, ¿sí? Señora, ¿tiene prendido su micrófono? Si me haría el favor de apagarlo.
Bien, ¿qué más? Quiero que observen, ¿sale? Que prácticamente tenemos algunas observaciones importantes que se deben considerar prácticamente sobre los conjuntos. ¿Vale? Primera observación, ¿sí? Nos dice lo siguiente. Cuando escribimos un conjunto, no importa el orden en el que escribimos los objetos, solo importa qué objetos. Entonces, vamos a explicar esta parte. ¿Vale? Muy bien. Entonces, quiero que presten mucha atención, sale en el conjunto 1. ¿Sale? ¿Vas a querer también el de la chuleta, ¿no? La observación número 1, quiero que observen que nos dice lo siguiente. Señorita Yolanda, ¿le puedo pedir el favor que apague su micrófono? Es que lo tiene prendido por voz. Bien. La observación 1 nos dice lo siguiente. Cuando escribimos un conjunto, no importa el orden en el que escribimos los objetos, solo importa qué objetos tiene el conjunto. Es decir, ¿vale? Supongamos que tenemos prácticamente el conjunto V, ¿sí? Formado prácticamente por las letras, por las vocales. Las vocales son las letras A, B, O y U. Y es el conjunto formado por las vocales. ¿Vale? Ese Ray ni le habla a su hijo. Minecraft. Sí. Mira.